Vamos a hablar un poco de eso y de la jornada, Óscar, con Andrés Calderón. Andrés Calderón es un analista, un especialista en temas ya políticos, electorales y además un abogado muy destacado de la Clínica Jurídica de la Universidad del Pacífico. Andrés, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Perú 21. ¿Tenemos a Andrés Calderón? A ver, no estamos escuchando a Andrés. Sí. Hola, Andrés. Cecilia, ¿me escuchas? Ahí está, sí, ahora sí. Hola, Andrés, ¿qué te ha parecido esta jornada? Interesante la jornada porque, digamos, teníamos la principal preocupación de las mesas no instaladas y el ausentismo. Al parecer, el tema de la instalación de mesas se solucionó. Felizmente, las cifras que demuestra la OMPE, superiores al 99%, nos generan esa tranquilidad. Y nos genera un poco también de tranquilidad el saber que, a pesar de las difíciles circunstancias en las que nos encontramos, la gente masivamente salió a ejercer su derecho y deber cívico, ¿no? de acudir a las urnas. Los resultados que acabamos de ver ahora más bien son más inquietantes que incluso la jornada en sí misma. No completamente sorpresivos, por lo que ya se venía conociendo en la previa, ¿no? Estos simulacros antes del día de elección, que forman parte de esta prohibición absurda del silencio electoral, pero que ya nos hacían pronosticar que Pedro Castillo iba a estar en una segunda vuelta. Y tú, bueno, Pedro Castillo no solo está en la segunda vuelta, sino que ha llegado primero a la segunda vuelta. ¿Tú cómo analizas, Andrés, que esto haya ocurrido en estas últimas 2 semanas, que haya sido un fenómeno silencioso, ¿no es cierto?, que llegó desde las regiones de la Sierra Central y que la gente en Lima y en las ciudades más grandes estaba en otra, conversando de otras cosas? ¿Cómo crees que se produce este fenómeno? Creo que no es tan silencioso. Lo que ocurre es que, como suele ser natural, ¿no? Las candidaturas que van punteando en los sondeos son las que captan mayor atención, son las que generan mayor discusión. Y en ese momento el espectro más hacia la izquierda estaba concentrado en Verónica Mendoza y eventualmente también en Johnny Lescano, ¿no? No había mucha visibilidad para un tercer candidato de izquierda en este momento, como sí ocurrió quizás más al lado de la derecha, porque los despegues en su momento de López Aliaga y de Soto generaban esa tensión. La subida de Castillo ha sido sostenida desde febrero, más o menos, que empieza a salir del rubro de otros. Y lo que ocurre es que creo que él se ve beneficiado en parte por el silencio electoral, porque esto genera una mayor atención mediática, una mayor discusión de las personas, ¿no? Cuando vemos que hay un candidato con verdaderas chances de ganar las elecciones o de pasar una segunda vuelta, y él ha pasado bajo ese radar, ¿no? Favorecido por esta restricción, como yo decía hace un momento, anacrónica, de que no se difunden encuestas, pero ya venía en ese crecimiento. Y por otro lado, cierto es que su candidatura ha pesado más en el interior del país antes que en la capital. Claramente, claramente, y de alguna forma se presenta también así, ¿no es cierto? Es como el candidato que viene del interior y luego el número 2, que podría ser Hernando Soto o Keiko Fujimori o Hernando Soto, porque están muy empatados. Hasta el momento, esto hay que ir viendo cómo se decanta de acuerdo ya a el conteo rápido primero y luego a lo que venga arrojando, las cifras que vengan arrojando desde la OMPE, pero cualquiera de los otros dos es un candidato más capitalino, si se quiere, ¿no? Que, por supuesto, bueno, salvo el fujimorismo, el otro partido, Avanza País, no es que tiene necesariamente bases arraigadas, importantes en el interior del país. Entonces, estamos como enfrentando esta vieja historia de los demás, las regiones y la capital. Sí, creo que hay un poco de contraste, tanto en el perfil como en lo que quieren exhibir estas candidaturas.
¿no? En el caso del señor Castillo, creo que hay dos características muy resaltantes, ¿no? La primera es que, y creo que ustedes ya lo venían comentando, es que viene en el partido, él no es un partidario, ¿no? Es casi como casi un vientre de alquiler, ¿no? Para Castillo, el partido de Vladimir Cerrón, y hay que pensar cuánto realmente de la agenda que propone Perú Libre es de Pedro Castillo y en realidad cuánto corresponde a Vladimir Cerrón, un exgobernador regional sentenciado por corrupción y que no aparece en la lista, en la plancha presidencial, porque el Jurado Nacional de Elecciones hace cumplir la ley y le dice tú estás sentenciado. Una persona con una condena vigente no puede postular a este cargo. Y por otro lado, la otra característica de Pedro Castillo es que es un personaje muy oportunista, o sea, es un personaje que ya ha tenido algún protagonismo político aprovechando ciertas circunstancias. Ahorita puede haber sido, las circunstancias que ha aprovechado ha sido quizás aprovechar un espacio insatisfecho que estaba dejando la izquierda representada por Verónica Mendoza y Johnny Lescano, ¿no? Y por ahí terminó adelantándolos ambos. Pero en el 2017 él aprovechó una coyuntura aciaga, un problema grave que era el de los reclamos de los docentes, que él capitalizó, que llevó agua para su molino con el propósito de lograr una mayor figuración política y el de empujar ciertas agendas bastante peligrosas por los vínculos que él tenía con un sector que no era el sector principal del SUTEP, ¿no? Recuerden esta división interna que se genera en el SUTEP entre el centro nacional, ¿no? Representado y elegido institucionalmente y el Comité de Lucha de Bases, que es de donde surge Pedro Castillo. Y él tiene una posición bien intransigente cuando negocia con el gobierno y él hace que, bueno, él y esa facción hacen que la huelga se prolongue mucho más de lo que incluso parecía necesario porque en algún momento llegan a un acuerdo con el Ejecutivo. Entonces es un personaje que al parecer escoge sus momentos y que escoge trampolines para saltar justamente a la palestra y tratar de cosechar réditos políticos a partir de situaciones preocupantes, ¿no? Sí, claro, pero antes de juntarse con el Movadef, o sea, el brazo político de Sendero Luminoso, que es quien forma esta fracción dentro del sindicato magisterial que se llama CONARES-UTE, antes de juntarse con ellos y convertirse en el dirigente de CONARES-UTE, el profesor Castillo había pertenecido durante muchos años a Perú Posible, al partido de Alejandro Toledo. Cuando luego el partido Perú Posible cae en desgracia, él busca otras juntas. Entre esas juntas está el Movadef. Cuando viene a Lima, en el episodio que tú recuerdas muy bien, Andrés, se negocia con el fujimorismo para ir contra la ley de reforma educativa y lograr la caída y la renuncia de la ministra de Educación de entonces, Marilú Martens. Y ahora se junta con Perú Libre, es decir, esta otra versión radical de izquierda que es la del señor Cerrón, Vladimir Cerrón. Entonces, sí, tú decías, es un gran oportunista, pues, por supuesto, porque no le ha importado con quién ha tenido que aliarse para lograr un objetivo que es hacer una carrera política. Por supuesto, veremos en el transcurso de esta segunda vuelta electoral cuáles serán sus ofertas, sus propuestas realmente, qué dice su plan de gobierno. Tenemos que detenernos a leerlo con lupa y a leer el de su contrincante, porque los ciudadanos tenemos que decidir y elegir a quién nos va a gobernar. Tenemos mucho para hablar sobre este tema. En un rato más seguramente habrán cifras sobre cómo será la composición del Congreso y por supuesto vamos a contar contigo en los días siguientes para analizar ese tema porque eso también va a ser muy importante. Lo hemos visto en estos últimos 5 años, la importancia, lo fundamental que resulte el legislativo para que el ejecutivo pueda realmente gobernar. Gracias, Andrés, por atendernos